Yoga Sutras de Patanjali, libro segundo, sutra número 33. Cuando pensamientos negativos y dañinos disturban la mente, pueden ser superados por una constante concentración en sus opuestos. Bien, en este sutra tenemos una pista importante. Aquí Patanjali nos dice cómo superar esos pensamientos o estados negativos o estados emocionales negativos. Bien, hemos definido los yamas y niyamas en los sutras anteriores, así muy por encima. Ahora hay dos sutras que nos explica cómo superar pensamientos negativos y luego ya pasa a definir poco a poco cada sutra. Bien, la clave está en concentrarse en los opuestos. Pensamientos y emociones negativas. Al final va todo unido. La mente apasionada siempre está teñida por una emoción. La emoción es, digamos, lo que dirige el pensamiento. Es como el timón de la mente. La mente casi siempre piensa aquello en lo que las emociones le arrastran a llevar. Entonces, es muy frecuente que entremos en estados negativos. Pensamientos, emociones. Y así como pensamos, nuestra vida se convierte en eso. Al final, nuestra vida es la consecuencia de nuestras acciones y nuestras acciones son la consecuencia de pensamientos y emociones. Y cuando nos ataca un pensamiento negativo, en su opuesto, tenemos que concentrarnos. ¿Qué significa esto? Bien, todo es una escala. Para entenderlo vamos a considerar, por ejemplo, la temperatura. El frío y el calor. ¿Sí? Opuestos. El frío es diferente del calor. El calor es diferente del frío. Son dos cosas diferentes. Son lo mismo, pero con diferente graduación en la misma escala. Frío simplemente es poco calor y calor es poco frío. Es decir, dentro de la escala, una temperatura baja es una graduación baja de la misma escala y calor es una graduación alta de esa misma escala. No son cosas diferentes. Cuando tenemos un pensamiento negativo, no tenemos que irnos a algo diferente. Solo hay que ir a su opuesto, aumentar la escala, la graduación. Si estamos tristes, hay que ir hacia la alegría, el opuesto. Y la alegría no es algo diferente de la tristeza. Es en esa escala, como la temperatura, algo con más graduación. Si estamos enfadados, con ira, tenemos que ir hacia la calma, hacia la mansedumbre. Y lo mismo, no es algo diferente que haya que conseguir, es su opuesto. Y así con todos los pensamientos negativos tienen opuestos. ¿Sí? Igual que los vicios y las virtudes, porque al final de eso trata el asunto. Todo vicio tiene su contrapuesta virtud. Que no es diferente, es lo mismo pero con otra graduación. Entonces lo que tenemos que subir es el grado. Tenemos que enfocarnos y concentrarnos en su opuesto. Lo que mucha gente suele hacer habitualmente es centrarse en eso. Por ejemplo, estamos tristes y nos centramos en eliminar la tristeza. Pensamos en la tristeza. No quiero estar triste. No tengo que estar triste. Pero estamos pensando en la tristeza. O la ira. Estamos enfadados y con un pensamiento negativo. Y decimos, venga, no quiero enfadarme. Venga, no te enfades. O nos dicen, ¿no? No voy a estar enfadado. No. Pero ¿en qué estamos pensando? En eso mismo. Tenemos que ir siempre a lo opuesto. Centrar la mente, el pensamiento en el opuesto. Siempre. En mi libro Reflejos, que lo tengo aquí, en un capítulo hablo de a favor de.
Os voy a leer un poco de ese capítulo. A favor de, o en contra de. A favor de. Hace algunos años escuché a un maestro decir que no tenemos que estar en contra de nada, sino a favor de. Cada vez que estamos en contra de algo, estamos pensando en ese algo. Le estamos potenciando ese algo. Bueno, no voy a leer el capítulo porque me extendería mucho. Pero, otro ejemplo, los que están en contra de la guerra. ¿Sí? Los supuestos pacifistas. Supuestos. Que están en contra de la guerra. ¿Qué significa estar en contra de la guerra? Significa que estamos pensando en la guerra. Erróneamente queremos reducir la guerra, eliminar la guerra, superar la guerra. Pero estamos pensando en la guerra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como dice Patanjali, pensar en su opuesto, es decir, en la paz. Un hombre de paz es el que piensa en la paz. Un hombre de paz es el que está a favor de la paz, no en contra de la guerra. Eso es un error, porque seguimos pensando en aquello que queremos superar. No hay que estar en contra de los vicios cuando queremos superar los vicios, cuando reconocemos que tenemos vicios o actitudes negativas o patrones de pensamiento negativos. No tenemos que enfocarnos en ellos. No tenemos que pensar que son malos, que tenemos que superarlos. No tenemos que darles pensamiento, energía y tenemos que centrarnos en los opuestos. ¿Sí? Cada vicio tiene su virtud asociada, que es como la temperatura. El frío es el vicio y el calor es la virtud. Solo hay que subir la gradación. Entonces, Patanjali nos dice eso. Y esto es muy importante a recordar. Casi todo tiene su opuesto. Y pensando en su opuesto, superamos eso. A ver qué nos dice Swami Vishnudevananda. El yogi está siempre alerta, siempre vigilando su mente. Cuando descubre ondas mentales inútiles, las sustituye inmediatamente por pensamientos positivos, creando de este modo nuevos hábitos mentales conducentes al crecimiento espiritual. Es decir, esto también es una especie de jnana yoga, observación de la mente, observar nuestros hábitos. Aquí hay mucho de psicología. Al final todos tenemos hábitos de pensamiento que nos llevan a pensamientos y emociones negativas. Nos estamos alerta y los identificamos y nos centramos en el opuesto. Pues poco a poco vamos adquiriendo hábitos o patrones mentales nuevos o cadenas neuronales que van a ir haciendo más eficiente nuestra mente y nuestra vida. Recordar que la mente, el cerebro, bueno, las dos cosas, son como un músculo. Yo si quiero entrenar mi cuerpo, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer ejercicio o hacer pesas, si quiero que engorde a nivel muscular. Y eso es un trabajo, un entrenamiento. Y claro, a la larga, el cuerpo crece. Con la mente sucede lo mismo. Con entrenamiento, la mente crece. ¿Sí? Todos tenemos patrones negativos, todos tenemos hábitos negativos. Y hay que primero identificarlos y después combatirlos. Pero ¿cómo se combaten? Cuerpo a cuerpo. Contra ellos. En contra. ¿Qué hemos dicho hace un momento? En contra no. A favor. En contra del vicio no. A favor de la virtud. En contra del pensamiento negativo no. A favor de su pensamiento positivo. La tristeza, la ira, la envidia, la euforia. La euforia como emoción negativa. Y todo ese espectro de emociones negativas tienen siempre sus contrapartes. Cuando identificamos una emoción negativa, tenemos que tratar de alcanzar su opuesto. Enfocar nuestro pensamiento, nuestra energía en el opuesto. Si estoy triste, tratar de estar alegre. Si estoy enfadado, tratar de estar en calma. Etcétera. Esto evidentemente no es fácil. Por supuesto que no. Ni mucho menos cuando estamos envueltos en una emoción negativa. Pero ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo. Identificar y actuar.
en su opuesto. Aquí también hay que discernir patrones negativos de pensamiento de lecciones de vida. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Imaginamos que hemos leído a Patanjali y que somos unos aspirantes a yogis o a maestros de la vida y queremos siempre vigilar nuestra mente. Identificamos una emoción negativa y enseguida la combatimos con el opuesto. Entonces eso está bien en patrones negativos, pero a veces hay lecciones de vida, lecciones de tristeza, lecciones de ira, lecciones de emociones que hay que vivir. Os pongo un ejemplo, un duelo. Un duelo en el sentido de que puede morir un familiar nuestro o hemos podido sufrir una pérdida y, como todo hijo de vecino o todo hijo de madre, nos sumimos en un estado negativo. ¿Qué hay que hacer ahí? Decir, no, yo soy un yogi o un aspirante a yogi. Este estado negativo lo voy a trascender ahora mismo. Hay que estar alegres. Si me ha muerto un familiar, pero hay que estar alegres. Porque la emoción negativa es mala. Aquí hay que discernir. Hay emociones negativas necesarias y positivas en sí mismas que hay que vivir y superar. Cuando estamos de duelo, estamos de duelo. Punto. Cuando estamos enfadados, a veces con razón, estamos enfadados. Y si hay que cantarle las 40 a alguien, se las cantamos. Porque a veces esa emoción nos impulsa, nos empuja a hacer cosas que de otra forma no haríamos. Y un sinnúmero de emociones inicialmente negativas, que hay que aprovecharlas en ese momento, para que nos empujen a hacer cosas o a aprender lecciones vitales. En el caso que he puesto del duelo, pues pasar el duelo. Estar tristes una temporada, observar, tomar conciencia, viajar un poco a las profundidades. No hay que estar siempre en las nubes, en las alturas de la dicha. A veces hay que hacer un descenso a los infiernos y estar ahí una temporadita, conscientemente. Y aprender. Y cuando ya ha pasado lo que estimamos oportuno como duelo, subir, enfocarnos en la alegría, trascender ese estado negativo. Porque a veces tenemos emociones negativas o demonios personales y hay que mirarlos de frente y no anestesiarse. Una emoción negativa, venga, al opuesto. O una pastillita. Y nos anestesiamos. Me duele una uña. Una aspirina. Estoy sufriendo un duelo. Toneladas de alcohol. Me anestesio. Etcétera, etcétera. Hay que ver de cara, frente a frente esas cosas a veces. Superar ese trago o esas lecciones y luego centrarnos en el opuesto. E ir arriba. A ver, a veces sucede que esa emoción negativa se vuelve patológica. Entonces ahí sí que hay que actuar. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del duelo, pues está bien unos días, o unas semanas, o unos meses de duelo. Cuando eso se vuelve crónico y pasa más tiempo, ahí ya hay que actuar. Y enfocarse en el opuesto. Cuando tenemos una agresividad o una ira desmedida durante demasiado tiempo y ya hemos actuado de la forma que haya que actuar y sigue ahí, hay que enfocarse en la mansedumbre, en la paz, en la calma. Esto en ese tipo de emociones que hay que discernir. En el resto de emociones, que son generalmente patrones de pensamiento del día a día, Ahora me siento un poco triste, ahora un poco enfadado, ahora un poco de envidia, ahora un poco melancólico, ahora un poco eufórico, ahora un poco lujurioso, ahora un poco desmedido. Ahí sí que hay que estar alerta e ir cambiando ese patrón de pensamiento. Pero hay que diferenciar y discernir lo que es un patrón de pensamiento, y eso siempre hay que tratar de corregir y de mejorar, de lo que son lecciones vitales.
en forma de lecciones. Ahí hay que aprender y sacar el jugo. Y no vale anestesiarse, que es lo que generalmente hacemos. Cuando hay un excesivo sufrimiento por algo, nos anestesiamos, de la forma que sea. Con alcohol, con drogas, con pastillas, mirando para otro lado. O enfocándonos demasiado pronto en el opuesto. No ha pasado nada. Se ha muerto mi familiar o mi padre, por decir algo. Pero nada, estoy alegre. Siempre exagero para que se vea el ejemplo. O han actuado injustamente contra mí, o contra un ser querido, y me he enfadado, con razón. Y tengo que actuar para corregir esa injusticia. Y dejar que esa emoción potente me empuje. Y cuando corrija eso, solucionarlo, dejarlo. Esto, insisto, hay que diferenciar esas dos cosas y no confundirse con patrones emocionales, patrones o emociones negativas, o sentimientos de tristeza, o de ira que no nos llevan a ningún sitio, o personalidades iracundas. ¿Sí? Al final, existen unos arquetipos. Cada uno de nosotros tiene una personalidad arquetípica. ¿Sí? Se puede catalogar en 3 personalidades, según el Ayurveda, en 4 arquetipos, según la tradición griega antigua, pues el pícnico, sanguíneo, colérico, melancólico. Según los 9 arquetipos del eneagrama, según los 12 signos astrológicos, según la nueva moderna Myers-Briggs, si no recuerdo mal, una clasificación de la psicología moderna. Al final son arquetipos. ¿Qué vengo a decir con eso? Que cada uno de nosotros tiene un pie por el que cojea más. A unos les lleva más la tristeza o la melancolía, a unos les lleva más la ira, a unos les lleva más la envidia, a unos les lleva más otra serie de emociones. Unos se rigen más por su cabeza, otros más por sus emociones, otros más por sus instintos. Hay que conocerse y saber cuál es nuestra principal debilidad. Al final todos tenemos de todo. Todos tenemos todo tipo de emociones, pero siempre hay alguna que predomina más en las personalidades de cada uno de nosotros. Entonces es importante, como veis, el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo, estar siempre alerta y discernir cuándo es momento de actuar o cuándo no. E ir corrigiendo esta serie de pensamientos y emociones negativas. Como dice Patanjali, centrándonos en los opuestos, siempre. Si tenemos frío, hay que aumentar la temperatura. Que os quede ese ejemplo. Entonces eso es un trabajo de yoga que requiere tiempo, estar alerta, conocimiento y una serie de herramientas. Bien, entonces esa es la pista de este sutra tan importante, que va asociado con el Sutra 34, que dice: las emociones y pensamientos negativos, tales como la violencia, bien sean perpetrados, favorecidos o causados por medio de la avaricia, la cólera o el engaño, y tanto si son moderados como medianos o de gran intensidad, terminan en continuo dolor e ignorancia. Siempre. De aquí la necesidad de concentrarse en sus opuestos. Aquí nos dice la conclusión. Todo lo que se aleja de la virtud acaba inexorablemente en dolor y sufrimiento. Todo. Todo pensamiento negativo, toda emoción negativa, todo hábito negativo, todo vicio acaba, tarde o temprano, produciendo dolor y sufrimiento. Siempre. Es una ley. Es como la ley de la gravedad, ¿sí? Si yo dejo caer esto, se cae. Es una ley. Todo lo que se aleja de la virtud, del Dharma, acaba trágicamente siempre dolor y sufrimiento. Un ejemplo drástico. Quiero dinero, pero no me gusta trabajar. Me da pereza. Voy a atracar un banco.
Puedo tener mucha inteligencia, puedo planear el golpe perfectamente y pensarme que me va a salir bien. Y puede que lo consiga en primer momento, pero al final me van a trincar. Tarde o temprano me van a pillar, me van a trincar, me van a juzgar, me van a meter a la cárcel. Y si por un casual me libro en esta vida, la ley del karma me va a machacar en la próxima. Conclusión. Todo lo que nos aleja de la virtud, del Dharma, nos va a acabar produciendo sufrimiento. Es por eso que dice Patanjali que es importante centrarse en los opuestos, es decir, centrarse en las virtudes. Tratar siempre, a toda costa, de ir aumentando la temperatura de nuestras virtudes, por decirlo así con ese ejemplo. Estar vigilantes de nuestra mente e ir tratando cada vez, poco a poco, de arrojar más luz sobre esas virtudes. ¿Y cómo se adquieren las virtudes? ¿Cómo se elimina la negatividad? ¿Cómo se favorece el pensamiento y las emociones positivas? Pues lo que acabamos de definir en los sutras anteriores, es decir, con los yamas y con los niyamas. La práctica de los yamas y los niyamas son un flotador, son una seguridad, son una herramienta, son un camino seguro para lograr felicidad. Los yamas y los niyamas son los opuestos, son los que tenemos que centrarnos. 5 yamas, leyes éticas, 5 niyamas o hábitos positivos. Si nos centramos en los yamas y los niyamas, vamos probablemente poco a poco, con tiempo, a ir superando todas esas adversidades, todos esos pensamientos y emociones negativas. Y el resultado de nuestra vida, aparte de mayor conocimiento, va a ser mayor felicidad. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de ese vicio, de esa negatividad. Nos estamos aliando con las leyes del karma y del dharma. Y quien se alía con las leyes del universo vuela con viento a favor y vuela a buen puerto, a puerto feliz. En cambio, quien se opone o se hace enemigo de las leyes universales, de las leyes del karma y del dharma, acaba tarde o temprano, más temprano que tarde, apaleado y con sufrimiento y dolor. Bien, pues ya veis, sutras 34, 33 y 34, 2 sutras importantes. Y la gran importancia de los yamas y los niyamas, que se olvidan constantemente, que se olvidan. Hay que hacer asanas, hay que hacer pranayama, hay que relajarse, hay que meditar. Eso parece que es lo que más se vende y que es lo más importante en el yoga. Y nos olvidamos del principio. El principio es este. El yoga empieza con el yama y el niyama. Los 5 yamas y los 5 niyamas. Hay que ponerlos en práctica. No solo de boquilla, no solo leerlos, en práctica. Y siempre estar alerta para ir pillando, captando cada vez más esos patrones psicológicos de pensamientos y emociones negativas que nos arrastran hacia abajo. ¿Y cómo trascenderlos? Como se ha dicho, con los opuestos. Siempre centrándonos en lo opuesto. No combatir el mal, sino darle más potencia al bien. No estar en contra de, como decía, la guerra, sino a favor de la paz. Es un concepto sutil, pero ahí donde está nuestro pensamiento está nuestra energía. La energía sigue al pensamiento. En todas las tradiciones. Los chinos dicen que el chi sigue al sen. Sí, la energía sigue al pensamiento, siempre. Allí donde está la mente está la energía. Muy bien, pues aquí tenéis 2 sutras importantes para reflexionar sobre ellos, para recordarlos. Y en los sutras siguientes iremos ya definiendo uno a uno los yamas y los niyamas. Muy bien, pues espero que os haya sido de utilidad esta explicación.